Nos llegaron consultas de todas las provincias, de todos los cantones y distritos, pero cumplimos la tarea con muchísimo gusto. Y, por cierto, quiero comunicarle a doña Marta Valverde que nos llegó íntegro y completo su comunicado enviado desde Miami. Doña Marta dice que se levanta a las 4 de la mañana todos los días para ver Informe 11 y la escuelita, por supuesto, allá en Miami. Así que muchas gracias, doña Marta Valverde, o Balboa, como se le conoce por allá. Y ahora sí, nos vamos con la primera escuelita de esta noche. Empezamos hablando de submarinos. Veamos. Giovanni, ¿por qué se hacen submarinos? Para guerra, ¿por qué no hacen turísticos? Para turismo. El submarino es una nave con características especiales. Puede desplazarse sin problema en la superficie marina, lo mismo que en el fondo de las aguas. Y aunque hoy son parte de la mayoría de los ejércitos del mundo, estos buques fueron estrenados en la Primera Guerra Mundial. Los submarinos están construidos para cumplir diferentes funciones. Existen los de 2 plazas, que se utilizan por lo general para examinar el fondo del mar, sumergiéndose pocas horas. Los submarinos militares se sumergen por meses, hasta por 2 años, y cargan todo tipo de arma, como para realizar grandes ataques. Existen también sumergibles especialmente construidos para labores de rescate en el fondo del mar. Y entre tanta variedad está el submarino turístico, que suelen ser naves más pequeñas, con espacios para 50 pasajeros como máximo. Son naves de velocidad más lenta, con adaptaciones para que los pasajeros disfruten el viaje y tengan visibilidad hacia el exterior. La mayoría de ellos funciona con baterías eléctricas y se utilizan en zonas de aguas claras, de manera que sí existen submarinos turísticos. Giovanni, ¿por qué los abejones de mayo pegan en las paredes? Los abejones tienen lo que se puede definir como un vuelo errático. Es parte de su naturaleza. Es un animalito que usa la luz como un estímulo que le ayuda a dirigirse, a orientarse, pero no cuentan con un patrón definido para realizar su vuelo, como si lo tienen otros insectos. En pocas palabras, el abejón, por obra de la naturaleza, es torpe para volar. Es un insecto de 4 alas. El primer par de ellas se llama élitros y son duras, rígidas. Es algo que caracteriza a toda la familia de los escarabajos, y esto hace aún más complicada su condición para volar. Don Giovanni, he visto que a los tiburones les cortan las aletas y las vuelven a tirar al agua. Quiero saber si esa aleta les vuelve a crecer. Es una práctica que ha sido denunciada en muchas ocasiones. Personas que se dedican a cortar las aletas de los tiburones para comerciarlas como venta de comidas exóticas a precios elevados. Y luego de cometer el injusto acto, el animal es lanzado de nuevo al mar. Nunca recuperará el miembro que le ha sido cercenado. Cuando es despojado de su aleta, morirá desangrado, porque a ella va una arteria por la cual corre mucha sangre. Así se convertirá en alimento de otros depredadores que serán atraídos por la sangre. La aleta en el tiburón es indispensable no solo para nadar, funciona también como un órgano que regula el calor de su cuerpo. Los únicos que tienen facultad de regenerar un órgano que les ha sido cortado son reptiles como las lagartijas, el camaleón y la iguana. Tienen un mecanismo de defensa del que los dotó la naturaleza. Pueden alejarse dejando la parte que les fue cortada. Con ello entretienen al depredador que pretendió atacarlos y más tarde recuperan la parte perdida, aún con otras características de forma y color. ¿Con qué fin se construyó la Cruz de Alajuelita? Existe una versión popular que habla de la presencia de un volcán que amenazaba con surgir en la parte más alta del Cerro San Miguel, y se instaló la cruz en ese sitio para apaciguarlo, pero no es más que eso, una versión popular sin fundamento. La versión de más peso y prácticamente oficializada es la que indica que la Cruz de Alajuelita fue ni más ni menos que la culminación de un proyecto impulsado por un cura llamado Rosendo Valenciano. La única intención fue conmemorar los 19 siglos que habían transcurrido desde la venida de Cristo, y para eso se planeó levantar la estructura de 26 metros de altura y 11 de ancho. La historia dice que se construyó en 1993, pero se inauguró el 8 de julio de 1934. En aquel entonces
La construcción se consideró una hazaña, porque hubo que llevar los materiales hasta lo alto del cerro a 2.036 metros de altura y en condiciones de terreno aún más difíciles que las existentes hoy día. Para levantar la obra, la comunidad solicitó la ayuda del gobierno porque, según los cálculos estimados, se trataba de una construcción muy cara. El presupuesto calculado fue de 32.000 colones. Construida la cruz, se realizaron las primeras misas y la gente llegó de diferentes partes del país para manifestar su fe católica en lo alto del cerro. He notado que a los gatos les encanta el olor a cloro. ¿Cuál es la razón? Esa conducta no se conoce como un comportamiento generalizado en los gatos, de manera que puede tratarse de un caso muy particular que necesitaría todo un experimento científico con el animal. Sin embargo, diremos que entre los perros, en ocasiones se revuelcan en los excrementos del ganado, a veces porque encuentran en ellos algunas vitaminas o minerales que faltan en su alimentación, y en otros casos porque de esa manera conservan el olor del animal que desean atacar. Y de esa forma pueden olfatearlo mejor y además no son detectados cuando se acercan. Y así ocurre con otras especies animales. Si un gato se ve atraído por el olor del cloro, podría ocurrir que este aroma le resulte semejante a las feromonas de la hembra, es decir, al olor que desprende la gata cuando está en celo. En el apareamiento de los gatos, el macho se ve muy atraído, igual que la hembra, por la feromona, la cual se pueden percibir en paredes, objetos o árboles. ¿Por qué el Papa siempre es viejito? ¿No puede ser un joven? Para elegir al Papa se reúne un número considerable de cardenales de todo el mundo, más de 100 de ellos, y hacen su votación para elegir al nuevo jefe de la Iglesia Católica. Una vez elegido, él dispondrá el nombre con que ejercerá sus funciones de Papa. Luego se anunciará la elección y el nuevo pontífice días después oficiará su primera misa, la misa de coronación, en la cual quedará marcado el inicio de su obra papal. Pero antes de todo ese proceso y para aspirar a ese cargo, se debe cumplir ciertos requisitos como conocer diferentes lenguas, principalmente el inglés por ser el idioma que más se habla en el mundo. También debe hablar italiano porque al ser elegido papa queda también como obispo de Roma y allá se habla ese idioma. El Papa debe también tener buenos dotes de comunicador, porque su función lo lleva a dirigirse a auditorios muy diversos de miles de personas en diferentes circunstancias y en muchas ocasiones. Pero antes de llegar a ser Papa, debe pasar por los grados de sacerdote, de obispo y de cardenal. Y con eso ganará años, por eso no será una persona muy joven. Pero además, un Papa no se elige de muy poca edad porque tendrá la responsabilidad de dirigir las conciencias de más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Por eso debe estar a cargo de un religioso de probada experiencia. El Papa tampoco podrá ser ciudadano de ninguna de las superpotencias militares o económicas del mundo. ¿Es cierto que existe una rana tan grande como un sapo? Aunque conocemos las ranas por su característico color verde, también las hay amarillas, rojas y azules. Y ranas hay en todo el mundo. Solamente en regiones árticas y los desiertos más áridos no se encuentran, y existen las que habitan en el agua y las que desarrollan su vida en tierra. Y entre todas las especies resalta la conocida rana Goliat, considerada la más grande del mundo, que se localiza en Camerún y Guinea Ecuatorial. Esta inmensa rana es capaz de alcanzar 3 metros en un solo salto. Puede vivir hasta 15 años y se alimenta en gran medida de cangrejos, insectos y otras ranas pequeñas. Habita en ríos de agua clara muy oxigenada y se les encuentra en zonas de densa vegetación, extrema humedad y temperaturas relativamente altas. Esta rana se considera una fuente de alimentos en algunas partes de África. También existe otro tipo de rana, conocida como el escuezo común, de Argentina, que en realidad no tiene grandes particularidades más que una boca que ocupa la mitad de su cuerpo y ojos salientes con 2 pequeñas protuberancias. Es una especie caníbal, muy voraz. En ocasiones mueren por asfixia, porque intentan tragar presas muy grandes, como pájaros, insectos y otros anfibios.